Y el título de esta enseñanza es el mismo título de la vez pasada. Mirad también por ustedes mismos. Una indicación y una instrucción que viene ahí en Lucas 21:34, donde el Señor nos dice que miremos por nosotros mismos, porque para que nosotros podamos ayudar a otras personas es importante que primero Dios sobre en nosotros, que primero nosotros tengamos un encuentro con Cristo, que primero nosotros nos expongamos a su palabra, que primero nosotros asistamos a la congregación. ¿Cómo podemos exhortar a una persona que asista a la congregación si tú no asistes? O al discipulado, o a alguna célula. Es importante que nosotros lo hagamos primero y que seamos hombres y mujeres de oración. Hombres imperfectos, mujeres imperfectas, orando y clamando a un ser perfecto y todopoderoso. Esto es maravilloso. Esto debería sacudir nuestro entendimiento para que nosotros, en la medida de lo posible, la palabra de Dios vaya ejerciendo su autoridad, nosotros sometiéndonos a ella y sometiéndonos a Dios, para que justamente la palabra de Dios florezca como parte de una evidencia y una manifestación de que en verdad somos de Cristo. La vida cotidiana que nosotros desarrollamos manifiesta la realidad de tu comunión y tu relación con el Señor. No es otra cosa más que es una evidencia, es una manifestación. Tú eres de Cristo, la palabra de Dios viene a ti, te arrepentiste, Dios te perdonó, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de todo pecado, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Sabes que la salvación no hiciste ni tienes mérito alguno, la salvación es por gracia y es un don, es un regalo de Dios que recibimos a través de los méritos que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es importante, mis amados, que miremos por nosotros mismos, no en una actitud de egoísmo. La Biblia dice que ¿cómo quieres ver la paja del ojo de tu hermano? Si primero no sacas la viga que tienes en tu propio ojo. Y muchas veces, erróneamente, a través del tiempo, a través de haber tomado el discipulado, estar asistiendo a una célula, haber sido asiduos en asistencia a una reunión como esta, o a varias reuniones por años, pensamos que nosotros ya somos maestros de la Escritura. Dice la Biblia que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque alcanzaremos mayor condenación. Cristo es el que nos enseña, Cristo es el que nos instruye. Su palabra no es otra cosa más que una guía, un parámetro para la manera en la que tú tienes que desarrollarte en cada área de tu vida, como esposo, como esposa, como hijo, como abuelo, como abuela, como hermano en Cristo, como siervo del Señor, en tu trabajo, en todas las áreas. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos conforme a este evangelio maravilloso que es la palabra de Dios, y justamente es lo que estamos viendo. Entonces, si yo quito la viga de mi propio ojo, veo lo que yo necesito del evangelio, lo pongo por obra, hago de lado aquellas prácticas pecaminosas que yo he tenido durante mucho tiempo, y que prácticamente diario estoy ensimismado en ellas y las sigo haciendo, pues ciertamente eso no me acerca al Señor, eso me aleja, porque el pecado divide. Pero si yo reconozco que lo que estoy haciendo mal delante de los ojos de Dios, voy a poder quitar esa viga de mi ojo, y entonces voy a poder ver la paja del ojo de mi hermano y voy a poder orar por él. Voy a poderle decir: sí se puede en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos quitar toda malicia y toda maldad de nuestro corazón, y sí podemos ser transformados por Él, porque Él es bueno. Y por eso el objetivo, mis amados, es continuar mirando por nosotros mismos. Es el objetivo de esta enseñanza, que continuemos mirando por nosotros mismos, pero muy importante, sometiéndonos a Dios. Tú puedes mirar por ti mismo,
Pero mientras tú y yo no nos sometamos a Dios, vas a seguir igual. Mientras que tú y yo no nos sometamos a su palabra, vas a seguir igual. ¿Por qué? Porque no estás confiando, no estás creyendo ni en la persona de Cristo, ni estás confiando en la autoridad y en el poder de su palabra, que pueden cambiarte, que pueden transformarte, que pueden hacerte una nueva criatura, que pueden irte perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Porque dice la Biblia que el que inició en ti la buena obra la perfeccionará. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestras posturas muy cuadradas, muy definidas y generalmente contrarias al Evangelio de Jesucristo, nos impiden que nosotros sigamos dando pasos firmes para crecer en el Evangelio. Y esas posturas nunca, escúchalo bien, te van a llevar a bien. Nunca serán mejor que lo que Dios dice, nunca. Recuerda que la Biblia dice en Isaías que los pensamientos tuyos no son los de Dios. Y sin dimensión, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos y los caminos del Señor. Entonces, mis amados, mientras que nosotros no nos sometamos a Dios y no nos sometamos a su palabra, no vamos a poder caminar de forma correcta, conforme al Evangelio, y tú mismo te vas a autodestruir. Porque la Biblia, mis amados, produce vida. No es una religión, es una manera correcta de relacionarte con Dios, que Él renueve tus pensamientos, y la misma Escritura dice en Filipenses que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice en Romanos 12, 1 y 2 que nosotros renovemos nuestros pensamientos, que transformemos nuestros pensamientos conforme a su palabra. Y que presentemos de esa manera nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y ese es tu culto. No que te sepas la alabanza o que la leas aquí en la pantalla y la cantes, no porque estés aquí, no porque estés inscrito de manera simultánea en el discipulado, en el grupo de matrimonios, en el retiro de matrimonios, y porque vayas a mandar a tus hijos al retiro de jóvenes. Eso no te hace mejor persona. No tiene que ver absolutamente nada de que tú tengas a tus hijos en una escuela cristiana si no estás dispuesto o dispuesta a someterte al Evangelio y a la autoridad de su palabra. No hay forma. No lo digo yo. Mi amor, se me olvidó mi agüita. Gracias. No hay manera. Después de someterte, dice la Biblia, dice, resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Gracias, mi amor. Resistiendo al diablo. Porque Satanás, dice la Escritura, es nuestro adversario, es nuestro real enemigo. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu patrón, no es tu suegra. El diablo es tu enemigo. Hay un enemigo, mis amados. La Biblia nos habla claramente y él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Escritura también que si pudiese engañar aún a los escogidos, él es el engañador y es mentiroso desde el principio. Y en la porción de la Escritura que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de una persona que siempre fue del grupo de los 12, pero nunca se sometió a Dios y nunca puso resistencia al diablo, teniendo a Jesús como maestro, como salvador, como Mesías, como el hacedor de milagros, como el que todo mundo se maravillaba de su doctrina, y nunca cambió. Su corazón siempre permaneció endurecido, siempre permaneció con esa visión personal de sus metas, de las cosas que anhelaba, de las cosas temporales de esta vida. No es malo que tengamos metas, pero no siempre las vamos a lograr. Muchas veces Dios va a tratar con nosotros, va a permitir circunstancias adversas
porque Él tiene el control. ¿Y sabes qué? Dios tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Tiene que ver con los hijos que tienes. Tiene que ver con la esposa con la que te casaste. Tiene que ver con el esposo con el que estás. Tiene que ver con la iglesia donde en este momento estás escuchando su palabra. Tiene que ver con el trabajo que tienes en este momento. Tiene que ver con todo, porque Él es Dios. Y nos cuesta mucho trabajo, nosotros no controlamos nuestra vida, incapaces de hacerlo. Tratamos de hacerlo y luego metemos la patota, ¿no? Como dicen, la metemos y nos equivocamos. Pero Dios jamás se equivoca. Él es soberano, Él es omnisciente. Él tiene el control absolutamente de toda tu vida. Puedes confiar en Él. Su palabra se cumple. Ahorita vamos a ver, son 6 versículos, pero vamos a ver cómo se cumple la palabra. Como todo lo que está escrito, tal y como está escrito, así se cumple. Y dice la Biblia, dice el objetivo, dice continuar mirando por nosotros mismos, sometiéndonos a Dios. O sea, primero mira por ti mismo. ¿Cómo? Sométete a Dios. Si tú te sometes a Dios, puedes resistir al diablo para que huya de ti. Porque si tú le das una puerta abierta como se le dio Judas, ahorita lo vamos a ver, todo el tiempo Judas le dio una puerta abierta. Todo el tiempo Judas simuló ser un creyente verdadero. Todo el tiempo Judas estuvo como parte de los 12 y no se salvó. Es un ejemplo para nosotros. El versículo que memorizamos hace 8 días, o que la exhortación es que lo memoricemos, es el mismo versículo de ahorita, es Lucas 21:34, que dice, mirad también por ustedes mismos, justamente el texto del objetivo que estamos buscando. Mirad también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, es decir, de cosas comunes y cotidianas, donde tú sigues tu vida normal, no tienes ningún cambio en Cristo, sigues asistiendo a la iglesia, que necesitamos asistir a la iglesia, por supuesto, qué bueno que lo hagamos. Sigues haciendo tu vida cotidiana como la has hecho siempre, pero no hay ningún cambio, porque estás comiendo en embriaguez, y no es embriaguez nada más de vino. Tú te puedes llenar y embriagar de muchas cosas, de odio, de rencor, de resentimiento, de pleitos, de adulterio, de mentiras, de engaños, de maldades, de maledicencias, de murmuraciones, de críticas, de fornicación, de adulterio, de cuántas cosas más podemos embriagarnos. Dice, y de los afanes. Los afanes son las preocupaciones, no las ocupaciones, es preocupaciones. No estás confiando en Dios, porque la Biblia dice, en Mateo 6, dice que por nada estés preocupado, por nada. Es categórico el Señor, por nada estés preocupado. Posteriormente, después del versículo 6 de este versículo, bueno, no, ahí mismo en Mateo 6, el Señor nos instruye con el Padre Nuestro. Entonces, y nos enseña a orar, y nos enseña la conducta que debemos de tener acerca de la oración. Y en esa conducta nos dice que le pidamos, líbranos del mal. Porque hay un mal que te hostiga, que te persigue, que te impide continuar y obedecer la palabra de Dios. Y continúas haciendo lo que tú siempre has hecho por mucho tiempo y por años quizás, o meses. Y por eso tu vida no evoluciona. Pero ¿sabes qué? Mírate a ti mismo y te vas a dar cuenta, sin que yo te diga nada, que tú no estás bien, que no estás gozoso, no estás gozosa.
no tienes contentamiento. Estás inconforme. Y esa inconformidad es porque estás con los afanes, con las preocupaciones de esta vida. Y el Señor te dice, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál es aquel día? La venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos, son 6 versículos del capítulo 22 de Lucas. Si quieres abrir tu Biblia, es bueno que abras tu Biblia, aunque seguramente los van a proyectar en la pantalla, pero es bueno que abras la Biblia. Ya me fijé que Heber anda bien atento. Cuando tomo agua, le baja el micrófono para que no se haga el glup, glup, glup. No me estoy ahogando, estoy pasando agua nada más. Rápido se paró. Miren, fíjense. Ah. Es un chico extraordinario, de verdad. Un chico extraordinario. Gracias, Heber, de verdad. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió. Qué triste palabra. Se comprometió con sus pensamientos, con sus actos, con todo esto que era completamente contrario a la voluntad de Dios. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vemos desde Lucas 9:51, mis amados, que el Señor Jesucristo afirmó su rostro, dice la Biblia, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó, es decir, se dispuso, independientemente de lo que representaba ir a Jerusalén, porque él iba como el Cordero Pascual, sufriente, a morir por todos nosotros, a morir por todo aquel que en él crea para que no se pierda y tenga vida eterna, a morir por ti y por mí en la cruz. Y ninguno de los acontecimientos que vamos a ver en estos versículos son por casualidad, sino todos y cada uno de ellos son determinados por el Padre y están escritos desde el Antiguo Testamento. Y están en el corazón de Dios desde antes de los siglos, desde la eternidad, porque Dios es omnisciente. Y podemos ver algo que no hemos visto ahorita en Lucas, porque vamos en el versículo 22, en Lucas 24, Jesús mismo hablando con los discípulos después de la resurrección, Cristo mismo hablando, y les dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sabemos, mis amados, que en su momento Cristo les dijo a los religiosos y a los conocedores de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco en ese momento, les dijo, escudriñen las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Eso les dijo Cristo. Exhortó a los conocedores de la Biblia a que las escudriñaran, no simplemente que las oyeran, sino que se metieran a fondo. Y la gente no lo hizo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y muchas veces nosotros nos conformamos simple y sencillamente a venir aquí a la reunión y ahí lo que pesquemos en una hora que dura la predicación. O sea, nos conformamos con poquito. Y esta narración, mis amados, de la persona de Jesucristo,
yo pienso que son suficientes para que lo admiremos más, para que lo amemos más, porque nosotros podemos encontrar en Él ese valor, ese amor y esa determinación para ir a la cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. No es menos cosa. Cristo pagó por tu vida. Por eso estás aquí. No mereces nada. Lo que tienes es mucho más de lo que tú realmente mereces, porque no mereces nada y lo que tienes es mucho y es gracia y misericordia de parte de Dios. Allí en Juan capítulo 10, versículo 18, Cristo mismo estaba anunciando, dice, nadie me quita la vida. O sea, no es que alguien me vaya a venir y me vaya a... Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, Él voluntariamente estaba entregando su vida por ti y por mí. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, es decir, para resucitar. Estaba anunciando su muerte y su resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, mis amados, era todo Dios, pero también era todo hombre. Sentía y se dolía como nosotros. No porque era todo Dios cuando lo bofetearon, cuando cargó la cruz, cuando le pusieron la corona de espinas, no quiere decir que no lo lastimaron. Él era todo hombre y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros podemos ser obedientes sin que nos cueste la vida. No tienes una pistola aquí para obedecer al Señor y lo que Él dice en su palabra. Tenemos simplemente su santa palabra, este libro lleno de sabiduría, para que nosotros podamos aplicar todo lo que está aquí escrito y de esta manera podamos ofrecerle a Dios un culto racional. Porque esto, cuando obedeces o decides no obedecer, tú lo decides, esa sí es tu responsabilidad. No estamos hablando de la salvación, pero si es tu responsabilidad, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, pues vas obedeciendo. Algunas cosas vas a batallar, por supuesto. Dice la Biblia que cada uno de nosotros es atraído y seducido de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propia debilidad. Pero finalmente tú y yo tenemos la capacidad de poder decidir obedecer o no obedecer a Dios. Esta decisión, mis amados, la hizo en un momento donde había una muerte, él sabía y era conocida. Los peores criminales en esta época eran crucificados. Una muerte horrible, una muerte agónica, dolorosa. Un suplicio personal, físico, emocional, mental, donde poco a poco te ibas muriendo, experimentabas todo tipo de dolores, porque estaba cubriendo y pagando la maldad de toda la humanidad por todas las edades. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la justificación, que tú creas en eso que Él hizo por ti y eres justificado por la fe y entonces tienes paz para con Dios. Y si tú tienes paz para con Dios, vas a tener paz a pesar de las circunstancias adversas que estés atravesando. Tú dime si hay un hombre narrado en la Escritura, uno que no haya sufrido. Uno, nada más dime uno. Este le fue súper bien. Job parecía como que para ahí iba, que estaba súper bien, pero le fue bastante mal. No lo podemos imaginar y por eso quedó impreso, para que tengamos conciencia. Y cualquier hombre de Dios, el que tú me digas de Génesis a Apocalipsis, que no haya sufrido. La Biblia nos dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos, y Jesucristo nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Volviendo a nuestro mensaje original de Lucas 22:1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa pasar por alto. Cristo pasó por alto tus pecados y los míos. No los tomó en cuenta, no tomándole a los hombres sus pecados,
¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Los pasó por alto. Y la instrucción en la primera Pascua para el pueblo de Israel es que con el sacrificio del cordero y su sangre pintaran o pusieran en los dinteles y ventanas y puertas de sus hogares la sangre de ese cordero, y el ángel de la muerte iba a pasar de largo y no iban a morir todos los primogénitos. Bueno, Cristo, mis amados, es nuestro cordero pascual. Los judíos, cuando celebraban esto, en los tiempos de Jesús, recordaban que en ese momento fueron libres de la esclavitud de Egipto, libres de la muerte. Egipto representa al mundo y Faraón representa a Satanás. Hoy nosotros somos libres de la influencia de este mundo, de todas sus ideologías y toda su malignidad. Somos libres y podemos caminar de la mano de Cristo, podemos asistir confiadamente a esta congregación, y quizás si nos visitas a lo mejor acudes a otra, pero podemos asistir a oír la palabra de Dios. Pero para nosotros, mis amados, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Es decir, una sangre inmolada sin pecado fue derramada, y la sangre de ese Cordero inmolado, que es Cristo, es poderosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Esa es nuestra Pascua. Y Cristo estaba a punto de ser ese Cordero Pascual, y todo esto se lo había explicado a sus discípulos y lo había contado con las multitudes, y había tratado de revelárselos a los religiosos de su tiempo, que son los fariseos y los escribas, y no entendieron. Pero Juan 1:29 dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue el Cordero, mis amados, que ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de ese favor de Dios. Y dice Romanos 6:29, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el que peca merece la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Los corderos en aquel entonces, mis amados, eran muertos el día 14 del mes Nisan, que es el calendario de los judíos, es decir, marzo, abril, para el calendario nuestro. Y eran muertos. Y la fiesta de los panes sin levadura seguía inmediatamente después de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. En ese momento Él iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Qué interesante cuando nosotros hemos oído todo esto, pero cuando lo oímos así con detenimiento, como lo dice la Escritura, lo entendemos mejor. Y también la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, mis amados, somos en este momento o representamos esos panes sin levadura. Esa es la fiesta sin levadura. Nosotros podemos ser esos panes sin levadura, esas personas que fuimos limpias de nuestro pecado. Yo podría detenerme aquí y creo que todos podríamos decir amén. Y qué buen mensaje, porque es un mensaje del Señor Jesucristo para nosotros, y punto. Podríamos irnos a nuestra casa. Pero hay más versículos y hay más explicación. La levadura, mis amados, representa el pecado. La levadura representa el pecado. Y dice la Escritura que un poco de levadura leuda. ¿Qué pasa con leudar? Contamina, infla, hincha toda la masa. Tú le pones levadura a la masa y ¿qué pasa con la masa? Se hincha. Tú ponle orgullo a tu vida, ponle arrogancia, ponle fornicación, ponle mentiras, ponle violencia, ponle enojo, ponle maledicencias,
Pon palabras deshonestas en tu boca y eso va a leudar tu masa. Tú eres la masa. Te vas a contaminar. En conclusión, no podemos estar caminando en esta vida con esos afanes, con esa glotonería y con esa embriaguez. Porque vamos a andar contaminados para donde andemos. Y la evidencia se va a mostrar en tu vida a través de las obras de la carne, a través de tus propios pensamientos, a través de tus propias decisiones, a través de tus propias acciones, a través de todo aquello que tú decidas seguir haciéndolo así. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, nos dice la Biblia que por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Había una falta de reconciliación. Él quiere que tú estés reconciliado con Él y al mismo tiempo puedas reconciliarte con los demás. Nosotros somos embajadores de Cristo y dice que a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación como embajadores. Entonces es por demás una falta que entre nosotros como creyentes estemos pleitados, estemos en pleito. Eso está mal. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y esto puede suceder no solamente entre hermanos en Cristo, sino hermanos en carne y hermanos en Cristo. Y eso está mal. Eso a Cristo no le ayuda porque dice por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Tú dónde estás? En la tierra. Entonces reconcilia todas tus cosas. Cualquier cosa que no tenga una reconciliación, tú estás mal, haciendo la paz mediante nuestras fuerzas, mediante la sangre de su cruz. Es el poder de la sangre de su cruz, ese sacrificio, es el reconocimiento de eso que Él hizo por ti, por lo que tú te dispones a estar reconciliado con todo mundo. Esto es hermoso. Este es un evangelio de paz. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de esa carne, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito de esa muerte, de su cuerpo de carne. Si no lo recibimos, estamos menospreciando este hermoso y celestial sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Si vamos a 1 Corintios capítulo 5 versículos de 6 al 8, vamos a encontrar cómo este mensaje nutre completamente nuestro corazón. Dice, no es buena tu jactancia. Tú estás en una postura, en una posición, haciendo de lado este hermoso sacrificio de Cristo, haciendo de lado ese dolor que Cristo experimentó por su carne, ese sacrificio que hizo para que tú estuvieras reconciliado con Dios y estuvieses reconciliado con todo, porque tú eres un pacificador. Pero no lo haces. Y dice el Señor, no es buena tu jactancia. Y te lo aclara. ¿No sabes que un poco de levadura leuda o contamina toda la masa? ¿No lo sabes? Te lo está diciendo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Ya no la tienes. Puedes vivir, si eres pecador, yo soy pecador, somos pecadores, ¿por qué? Porque no somos perfectos. El único sin pecado es Cristo. Pero estamos compartiendo un evangelio perfecto, de un Dios perfecto, de un Salvador sin pecado, sin contaminación, que quiere transmitirte esto. Cuando tú recibes ese sacrificio y lo reconoces, entonces ¿qué haces? Te pones flojito y cooperando. Dices, sí Señor, perdóname, me rindo. Yo no sé si esto no te desarme. Yo no sé si esto pueda ser más alto que los pensamientos que tiene Dios para contigo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa,
Esto es similar a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo quiere hacerte nueva masa. Eres una nueva masa en realidad. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, eres una nueva masa sin pecado. Dice, sin levadura, como son. Lo está afirmando, eres sin levadura. Tú eres sin pecado, yo ya lo hice para que no permanezcas y no prevalezcas en esto que te va a llevar a muerte. Porque nuestra Pascua, subráyalo en tu Biblia, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No sé si la quieras así o más claro. Así que celebremos la fiesta. ¿Estás esclavizado o esclavizada? No es para que estés así, celebra la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, te lo está aclarando, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios conoce la falta de sinceridad en tu corazón y Él quiere que te muestres como esa nueva levadura, sin esa malicia, como esa nueva masa, sin malicia, sin maldad. Como ese pan sin levadura. Vamos a volver al pasaje original de Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes, nos sigue contando la Escritura, y los escribas, es decir, los religiosos de la época de Jesús, buscaban cómo matarle. Parece incongruente. Cómo estas personas, teniendo y diciéndose ser religiosas, buscaban matarle, porque temían al pueblo. O sea, no lo hacían por ese temor al pueblo. En Lucas 19, versículos 47 y 48, que ya lo vimos semanas atrás, nos cuenta la Escritura, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Aquí estamos en el capítulo 22, esto es del capítulo 19. O sea, esta era una constante de los religiosos del tiempo de Jesús, procuraban matarle y no hallaban nada que pudiesen hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todo el pueblo estaba con esa expectación. Mis amados, estemos con esa expectación de Cristo que tiene para mí hoy. Hoy te está hablando Cristo a ti, me está hablando Cristo a mí. Hoy nos está hablando el Señor. Y sabemos que los principales sacerdotes, según la Escritura, controlaban el templo. Los escribas en su mayoría eran fariseos, expertos en la ley y expertos en las tradiciones. Y los principales del pueblo eran judíos prominentes que tienen influencia en todas las decisiones del templo. Cristo, mis amados, con su enseñanza y su estilo de vida, se introdujo en el mismo corazón de estas falsas ideologías que tenían estos sacerdotes y estos escribas y estos fariseos. Estas falsas enseñanzas de estos grupos religiosos. Cristo los había llamado que de la casa de oración que tenía su padre, del templo, que era casa de oración, lo habían hecho un lugar de cambistas y de vendedores de animales de sacrificios para ser sacrificados. Pero todo esto, mis amados, estaba escrito y al Señor Jesucristo no se le va absolutamente ningún detalle. Ahí lo puedes ver para los que toman nota, no podemos leer tanta cita. Mateo 26 del 3 al 5, Juan 5 del 16 al 18 y Juan 7 del 1 al 6. Vamos a leer nada más Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, y escúchame bien, porque aún no había llegado su hora. Escucha bien esto, Cristo tiene su hora, Cristo tiene su tiempo, Él es perfecto. No te aceleres, los tiempos de Dios son perfectos. No quieras cambiar tus cosas, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de ti.
Es lo que tienes que hacer, es lo que nos toca. No quieras cambiar las cosas con tus argumentos y tus razonamientos que no vienen ni siquiera de Dios. Y todo esto, mis amados, de que no había llegado su hora, no iba a suceder hasta que el mismo Dios lo tuviera perfectamente en su agenda divina. Porque Él tiene control absoluto de todas las cosas. Él tiene el plan perfecto para tu vida y para mi vida. Escúchame bien, desde antes de la fundación del mundo. Él es omnisciente, Él es soberano, Él sabe. Dice, ¿acaso le dirá la masa, dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Al caso alguno de ustedes puede reclamarle a Dios porque no tiene ojos grises o azules? ¿O porque no tienes una estatura mayor? Dice que nadie puede añadir a su estatura un codo. Le decía, creo que ayer o antier a mi esposa, yo tengo la nariz horrible, grandota, y luego me la rompieron, imagínense, y mi amigo que me la rompió dice, ahorita te la arreglo. Nada más me lastimó más y no me arregló nada. ¿Ven cómo me quedó? Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver aquí algunos ejemplos por qué no había llegado la hora. Vemos que estaba en unas bodas, las bodas de Canaán, y la madre de Jesús le fue a avisar a Jesús que no había vino. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, siempre Él anunciaba su hora. Cuando veía que de ahí podían desatarse alguna situación anticipada a los tiempos y al reloj de Dios, Él siempre anunciaba que su hora no había llegado. En Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. O sea, por supuesto que los escribas y los fariseos ya querían prenderlo. Ahí mismo en Juan 8, en el versículo 12, Jesús se presenta como la luz del mundo. Esto era una blasfemia para los sacerdotes y los religiosos del tiempo de Jesús. Estaba blasfemando. Y Cristo les da testimonio a los mismos fariseos que estaban en contra, junto con los religiosos de su tiempo, de todo lo que Él decía y de todo lo que Él hacía. No estaban de acuerdo en nada. Espero que tú estés de acuerdo con lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y vemos más adelante, ahí en Juan capítulo 7, versículos del 1 al 6, que Cristo estaba con sus hermanos, pero sus hermanos no creían en Él. Dice la Biblia que no creían en Él y le dijeron que saliera de ahí y que se fuera a Judea. Pero Jesús no quería hacerlo porque Judea era una ciudad muy próxima a Jerusalén y ahí procuraban matarle. Ahí había personas que procuraban matarle y Jesús le responde, mi tiempo no ha llegado. Escúchame, amado, escúchame, amada. Sométete a Dios, resiste al diablo. Las cosas que te afligen, que te atribulan, que te duelen, que te lastiman, Dios tiene el control. No sabemos el Señor que va a definir, pero no tomes decisiones apresuradas y mundanas, completamente lejanas a la Escritura. Dios tiene su tiempo y Él controla perfectamente bien los tiempos. Los principales sacerdotes y los escribas conspiraban siempre en secreto para matar a Jesús. ¿Cuándo? Ellos decían después de la Pascua. Pero en el calendario del Señor Jesucristo no era así. Tenía que ser en la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo era el Cordero Pascual. El Calvario, la muerte del Cordero y la resurrección de los muertos estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Los acontecimientos iban a ocurrir exactamente en el plan y en el tiempo de Dios, no en los tuyos, no en los míos,
no en los de estos religiosos. O sea, no fue así. Mateo 26:2. Palabras de Jesús. Saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Lo está anunciando Jesús. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dentro de 2 días. ¿Cuándo? En la celebración de la Pascua. Lo está afirmando Cristo mismo. No era como las personas pensaban. Juan capítulo 11, versículos del 49 al 53, vamos a ver que Caifás, sin saberlo, profetizó de la obra redentora de Cristo. Él mismo lo profetizó a pesar de que estaba en contra. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta es una profecía. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso, mis amados, nos incluye a nosotros. Jesucristo estaba pensando en ti, Jesucristo estaba pensando en mí. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 3 de Lucas 2, volviendo a los versículos centrales que estamos viendo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Mis amados, aquí nos dice la Escritura que Judas fue poseído ni más ni menos por el mismo Satanás. No por un demonio, no por una legión, no por un principado, por el mismo Satanás. ¿Y cómo podían arrestar a Jesús siendo un rabí tan popular en medio del pueblo que lo amaba? Esto, por supuesto, iba a provocar una revuelta. Judas le resolvió este dilema. Él decidió traicionarlo y se convirtió en traidor. Ahí les resolvió el dilema y prometió cómo entregárselo sin disturbio de ninguna multitud. Dice: yo sé, denme chance. Mis amados, Judas nunca miró por sí mismo, que es el objetivo de esta predicación. Nunca miró por sí mismo. Es decir, nunca se dispuso a eliminar de su corazón las prácticas pecaminosas que siempre tuvo en él. Nunca. Él siempre caminó con esto. Escúchame bien, recibiendo a título personal las enseñanzas directas del mismo Señor Jesucristo. Él no fue enseñado por un pastor él fue enseñado directamente por Jesús. Fue testigo de sus milagros. Por eso Judas es un ejemplo para nosotros. Nos exponemos a la palabra. Venimos a la congregación. Hemos sido testigos de muchos milagros, de muchas proezas de Dios en nuestra vida. Yo creo que todos nosotros tenemos algo que platicar. Pero los milagros, la gracia y la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestros corazones simplemente son una advertencia llena de misericordia para tu vida y para la mía, para que no nos pase lo mismo que a Judas y nosotros reflexionemos y no nos aferremos de una manera necia a nuestros pensamientos y a nuestras acciones y rechacemos la instrucción de Dios y de su palabra. No la rechaces. Este sabio consejo de su palabra, mis amados, es para nosotros, para todos nosotros. A Judas en realidad no le interesaban las necesidades de los pobres. Dice la Biblia que él era ladrón, en Juan 12:6. Él era ladrón y sustraía el dinero de la bolsa, que el dinero que se recaudaba era justamente para ayudar a los pobres. Pero Judas siempre, con una extraordinaria hipocresía y una fachada hecha por él, siempre escondió esa avaricia y esa maldad que había en su corazón. Siempre hubo maldad en su corazón, pero era experto, era un camaleón.
Parecía la mera verdad, pero no era la mera verdad. Judas, bueno, nada más imagínense, era el tesorero del grupo de discípulos. Él era el tesorero. Él ya tenía este cargo, se le había confiado, pero nunca desistió de esta práctica de avaricia que había en su corazón y que era pecaminosa. Y él abrió puertas. Como Abraham y Lot, había problemas entre los pastores de entre ellos y dijeron, no haya problemas entre nosotros a causa de los pastores. Abraham le dijo a Lot, su sobrino, a ver, tú elige a qué tierra te vas a ir. Y dice la escritura que Lot, viendo la esplendidez de la llanura del Jordán, o sea, los ríos, lo fértil que eran esas tierras, dice que él escogió ese lugar, pero ese lugar abría sus puertas miraban hacia Sodoma y hacia Gomorra. Abraham no sabía qué iba a escoger Lot, pero él no dependía de las tierras donde pusiera sus tiendas, él dependía de Dios, porque él era su proveedor. Y ciertamente Lot escogió la mejor tierra, pero ¿cómo acabó Lot? Prisionero. A lo mejor se hizo rico, pero luego fue prisionero de esas riquezas y de esa gente. Y el justo Lot, dice la Biblia, sufrió todas sus consecuencias. Juan 17:12, dice la escritura, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Es hijo de perdición? ¿Quién era? Judas. Jesús sabía perfectamente bien cómo era el corazón de Judas y de todos los discípulos. Vamos a verlo, ya estamos avanzando. Juan 6, versículo 64. Si me acompañan con esta lectura. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesucristo mismo lo sabía. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Vean qué interesante es esta porción de la escritura. Él sabía y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Mi amado, ojo con este versículo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Di lo mismo que Pedro. Hoy puedes decir lo mismo que Pedro. Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, tú también lo sabes. Haz lo mismo que Pedro. Jesús les respondió, ¿no les he escogido yo a los 12? O sea, yo los escogí. Y fíjate lo que Cristo sabía, y uno de ustedes es diablo. Él sabía. No fue sorprendido. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En realidad, mis amados, Judas nunca fue un creyente verdadero. Sus pecados nunca habían sido limpiados por el Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Judas, mis amados, nunca creyó ni recibió en realidad la vida eterna. Nunca. Juan 2, versículos 23 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesús, mi amado, no tiene necesidad de tu corazón. Él sabe perfectamente bien lo que hay necesidad, cómo es tu corazón. Él conoce perfectamente bien tu corazón. No tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de ti, pues Él sabe lo que había o lo que hay en el hombre. Es más, ninguno de los apóstoles sospechaba de que Judas fuera traidor. Esto es increíble. Vean cómo se camuflajeaba. Estoy seguro, y hay hechos suficientes, de que Judas tuvo la misma autoridad cuando fueron enviados a predicar el evangelio. La misma autoridad que se le dio para sanar toda enfermedad y echar fuera demonios, para predicar el evangelio, para realizar todo este tipo de milagros. La Biblia nunca en ninguna parte dice lo contrario. Y bueno, esta enseñanza es algo que debe abrir nuestros ojos. Lo cerca que aparentemente podemos pensar que estamos del reino de Dios, pero con un corazón perdido. Y esto sí lo tengo que leer, Mateo 7. Tú piensas que estás muy cerca del reino de Dios, pero tu corazón está perdido. Mateo 7, versículos del 21 al 25. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, escúchame bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la clave, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estas personas sí hicieron esto, no lo niega el Señor, pero nunca hicieron la voluntad de Dios, nunca fueron obedientes. ¿Por qué traicionó Judas a Cristo? Porque era ladrón. El amor al dinero, la codicia, la avaricia, probablemente el deseo de poder, eran las concupiscencias de su corazón y eran sus debilidades. Eso era en lo que él batallaba. Las 30 piezas de plata, mis amados, no eran un buen pago para un crimen tan grande. Probablemente Judas vio en Jesús como el Salvador de Israel, como ese posible y futuro rey de Israel. Ya era en ese momento el tesorero del templo. Entonces dijo, probablemente así, si yo lo sigo, porque las multitudes están maravilladas de él, porque los religiosos también reconocían y se admiraban de su doctrina, porque los mismos romanos y su gobierno estaban maravillados también de Jesús. Jesús revolucionó completamente este mundo y quiere revolucionar tu vida y mi vida, pero él en sus pensamientos decía, ya soy tesorero, y cuando él sea rey probablemente tenga algo mejor, por supuesto temporal, porque es en lo que él pensaba. Y no pongamos nuestra mira, dice Colosenses, en las cosas de la tierra. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, reinando. Ahí deben de estar nuestra mirada. Esa levadura, mis amados, creció en su corazón y actuaba secretamente para entregar a Jesús. Escúchame bien, cuando uno coopera con Satanás, la paga es carísima. A Judas le costó su vida. Léelo en tu casa, Mateo 27, del 3 al 5. Satanás es mentiroso y es homicida. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Qué claro es el Señor en su palabra. No puedes pensar en engañar, en transar, no puedes pensar en divorcio, no puedes pensar en adulterar y serle infiel a tu esposa, no puedes pensar en cómo robar, no puedes pensar en cosas de este tipo, mis amados, no son para nosotros. Esto es de Satanás, esto no viene de Dios. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla,
y te susurra al oído, habla mentira, y de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No te dejes engañar. Él es un imitador, Él quiere que imites su imagen, así como Cristo te hizo su imagen. Bueno, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, y Él quiere que tú imites la imagen y que lo reflejes. Versículos 4 y 5 de Lucas 22, ya vamos a terminar. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron darle dinero. Pero vean lo que dice Mateo, que es un evangelio paralelo. Él les dice: ¿qué me quieres dar? Y yo te lo voy a entregar. Él negoció con la vida de Cristo. Él lo traicionó. Y estuvo dispuesto a hacerlo por 30 monedas de plata. ¿Cuál es el valor que tú le das también para traicionarlo y darle la espalda y no obedecer este maravilloso evangelio? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú tienes así resguardado para no hacer exactamente como Cristo te pide que hagas? Judas conocía los movimientos del Señor Jesucristo. Sabía que de noche Él lo podía identificar, que Él podía señalarlo y con un beso traicionarlo y entregárselo a sus enemigos por unas monedas de plata. Estas monedas de plata le fueron entregadas. Se las ganó. Cumplió su compromiso carnal. No cumplas tu compromiso carnal. No cumplas tu compromiso temporal. Vuélvete a Dios y Él se volverá a vosotros, dice la Biblia. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Aquí simplemente se estaba cumpliendo la escritura que viene en Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice: y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y para terminar, versículo 6 de Lucas 22. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Cuando nosotros hacemos un compromiso carnal, podemos estar tan enceguecidos a grado de a toda costa, inclusive en contra de la palabra de Dios, llevarlo a cabo. Mis amados, eso no es de Dios. Ese es un contrato homicida que Él estableció con estas personas. Se comprometió a cumplir su parte y con un beso lo entregó. Mis amados, esto es increíble. Él fue víctima de Satanás. Pero la Biblia nos enseña que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No seamos de este sector de personas, mis amados. Tú conoces tus debilidades y sabes cuál es tu debilidad, pero la Biblia te dice que te sometas a Dios y que resistas al diablo y que el diablo huirá de ti. No seamos como Judas, que le pongamos un precio al Salvador, un precio al Mesías, por sobre lo que dice y enseña la autoridad de su palabra.